El proceso de recogida incluye armar los palets poniendo una caja a la vez. Este proceso depende mucho del manejo manual de materiales y de operar de acuerdo a la secuencia de recogida definida en los SOPs. Como operador de recogida, usted tiene una responsabilidad importante de construir pedidos estables y exactos manteniendo la más alta calidad de nuestros productos. Antes de armar cualquier pedido, investigue el área para detectar cualquier condición insegura y asegúrese de tener suficiente producto. Esto contribuye a asegurar el éxito en la operación antes de que comience su turno. Si identifica algún problema, asegúrese de discutirlo con su supervisor para corregirlo antes de iniciar. Si todo luce bien, revise nuevamente su EPP y comience a armar los pedidos. El equipo de protección personal estándar para almacén incluye un chaleco de alta visibilidad y zapatos de seguridad. Dependiendo de su ubicación y la tarea específica, es posible que se solicite utilizar EPP adicional, tal como gafas y guantes. Es posible que necesite iniciar con palets armados parcialmente o palets vacíos. Revise la tarea y coja un palet desde un área de transición o directamente desde la línea de armado. Cuando transite por el almacén debe seguir el plan de tráfico y la señalización definida. Cada pasillo en el área de recogida debe tener un tráfico de un solo sentido e intersecciones que incluya espejos que permitan un paso seguro. Es posible que encuentre pasos peatonales en su ruta. Antes de cruzar los pasos peatonales, verifique siempre que no haya peatones. Tenga en cuenta cualquier área de crítica o de alto tráfico y tenga precaución cuando opere en estas ubicaciones. Su hoja de recogida o equipo de armado determinará su punto de partida y secuencia para armado. Una vez que tenga su instrucción de trabajo, proceda a su primera ubicación de armado y comience el proceso. Debido a la naturaleza manual del armado de cajas, es importante utilizar siempre técnicas seguras de levantamiento para evitar lesiones de tejido blando. Siempre tenga en cuenta que está armando un pedido para un cliente. La calidad y la exactitud son sus objetivos principales. Sigan las instrucciones de armado definidas en las SOP y arme sus pedidos de forma segura y eficiente, asegurando la estabilidad y la calidad del palet. Recuerde nunca usar los orificios de las cajas y asegúrese de estar atento al producto o cajas deterioradas que no cumplan con nuestros estándares de calidad. Estas cajas nunca deben salir del almacén. Si usted daña el producto o identifica problemas de calidad, siga los procedimientos de manejo de rotura. Una vez que haya armado el pedido que cumple con nuestro estándar de calidad, el palet debe ser preparado para la entrega. Los palets deben ser envueltos de acuerdo con las especificaciones de la zona para asegurar que se mantenga la integridad del producto a lo largo del proceso de entrega. Su ubicación especificará estos requerimientos, incluyendo el número de cubrimientos o envolturas, la tensión, el material de contracción para la envoltura y el proceso de envoltura. Cuando utilice el equipo y herramientas de envoltura, siga los procedimientos de seguridad. Esta es otra oportunidad para realizar una verificación final de la calidad para cada caja antes de que sea apilada. Una vez que haya completado el pedido, trasládelo a la zona de producción en su almacén y comience a armar el siguiente pedido.